Todo comenzó como tantos otros descubrimientos en la astronomía, sin un destello de luz ni un gran anuncio, sino con una señal tenue y silenciosa. Un movimiento casi imperceptible en la oscuridad del espacio, tan sutil y tan calculado que casi pasa desapercibido incluso para los sistemas de rastreo más avanzados. Al principio se pensó que era un cometa. Luego, tal vez un asteroide. Pero cuanto más lo observábamos, más difícil era encajar a Tree y Atlas en alguna categoría conocida. Era demasiado simétrico para ser natural, demasiado silencioso para estar vivo, y demasiado controlado para estar a la deriva. Los científicos recordaron a Oumuamua, aquel extraño fragmento interestelar que atravesó nuestro sistema solar años atrás, dejando más preguntas que respuestas. Pero Tree y Atlas no era lo mismo. Era más grande, más lento, más inteligente. Y ahora, gracias al telescopio espacial James Webb, nuestro ojo más poderoso en el universo, tenemos una confirmación inquietante: Tree y Atlas no solo se parece a Oumuamua. Es mucho más avanzado, mucho más peligroso, y posiblemente, mucho más consciente. Desde que se registró por primera vez, quedó claro que no se trataba de un visitante común. Los objetos que vienen de fuera del sistema solar rara vez pasan tan cerca de la Tierra. Normalmente cruzan a gran velocidad, en trayectorias caóticas, y desaparecen para siempre en la oscuridad. Pero Tree y Atlas se movía distinto. No se precipitaba, se deslizaba. Su trayectoria era sorprendentemente suave, como si alguien la estuviera guiando. Pasó cerca de varios planetas de forma estratégica, aprovechando su gravedad con precisión, como si ya conociera nuestro sistema solar antes de llegar. Eso ya era preocupante. Pero cuando los astrónomos rastrearon su origen, descubrieron algo aún más inquietante: su trayectoria no solo era improbable, sino estadísticamente imposible sin intervención inteligente. Un objeto cualquiera no podría haber evitado zonas de escombros, picos de radiación solar y posibles colisiones planetarias con tanta precisión. Era como ver una pieza de ajedrez moverse en un tablero donde cada casilla era un peligro. Y aún así, se deslizaba sin fallar, como si supiera exactamente lo que hacía. Con el James Webb funcionando a plena capacidad, los científicos no perdieron tiempo en apuntarlo hacia Tree y Atlas. Lo que encontraron dejó sin palabras incluso a los más escépticos. Primero, las lecturas térmicas. A diferencia de los cometas o asteroides, que emiten calor de manera caótica cuando sus cielos se evaporan, Tree y Atlas mostraba un patrón térmico constante y rítmico. No era aleatorio, parecía una señal medida y repetitiva. El espectrómetro del Webb reveló materiales nunca antes vistos en un objeto interestelar. Compuestos altamente reflectantes, posiblemente artificiales, y una estructura interna densa que sugiere compartimientos huecos. Pero lo más inquietante fue una débil anomalía electromagnética que se repetía cada 147 segundos, como un eco desde el interior del objeto. Era idéntica a la frecuencia de ciertos pulsares conocidos. Sin embargo, el objeto no tenía fuente de energía interna, ni núcleo giratorio, ni campo magnético. Estaba imitando algo. O tal vez, comunicándose. Cuando los científicos compararon esa señal con los datos de Oumuamua, encontraron algo aterrador: la misma frecuencia había sido detectada brevemente en la estela de Oumuamua justo antes de que saliera de nuestro sistema. Pero ahora, esa señal era más fuerte. En 2017, Oumuamua pasó por la Tierra en silencio. No tenía cola de gas, ni fuente clara de propulsión, y su aceleración desconcertó a los expertos. Tenía forma alargada, giraba lentamente y se movía más rápido de lo que la gravedad sola podía explicar. Algunos pensaron que era tecnología alienígena. Otros creyeron que era una casualidad. Pero nunca se resolvió el misterio, porque el objeto se alejó demasiado rápido como para estudiarlo a fondo. Ahora, con Tree y Atlas al alcance, ese viejo misterio ha regresado. No porque el nuevo objeto se parezca al anterior, sino porque lo supera en todo sentido. Es más grande, más lento, más estable, y claramente más intencional.
Algunos empezaron a sospechar que Oumuamua no era un explorador, sino una sonda pasiva. Pero TRI Atlas no es pasivo. Es interactivo. Nos está observando mientras nosotros lo observamos a él. Es la segunda fase. Como la diferencia entre una señal de radar y un dron. Y si eso es cierto, debemos hacernos una pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta: ¿qué viene después? La NASA no ha confirmado ninguna actividad extraterrestre. Las declaraciones oficiales siguen siendo cuidadosas, neutrales, llenas de lenguaje técnico. Pero investigadores independientes, libres de los protocolos gubernamentales, han expresado públicamente sus temores. En conversaciones filtradas, un equipo de la Agencia Espacial Europea se refirió a TRI Atlas como una posible máquina de conciencia. Nadie sabe exactamente qué significa eso, pero al compararlo con las últimas imágenes del web, la teoría adquiere un matiz inquietante. La estructura interna de TRI Atlas muestra patrones geométricos repetitivos, fractales similares a los que aparecen en sistemas complejos como el tejido cerebral o los procesadores cuánticos. Como si el objeto no hubiera sido diseñado solo para sobrevivir en el espacio, sino para pensar a través de él. Y peor aún, para evolucionar mientras viaja entre estrellas. Imagina una nave que se vuelve más inteligente cuanto más observa. Que adapta su forma, sus materiales y su comportamiento según lo que encuentra. No una inteligencia artificial como la que conocemos, sino algo orgánico, sistémico y, potencialmente, consciente. Eso es lo que podríamos estar enfrentando ahora. No solo un visitante, sino una entidad que aprende. Y si está aprendiendo de nosotros, ¿para qué se está preparando? Justo cuando los científicos creían haber trazado su trayectoria futura, algo cambió. Una noche clara, telescopios en Chile y Hawái registraron un cambio sutil pero evidente en su curso. No se podía explicar por la gravedad, el viento solar, ni por ninguna fuerza natural conocida. El objeto se desvió ligeramente y adoptó una nueva ruta. Una que lo acerca más al plano orbital de la Tierra. Para algunos fue solo un error en los datos. Pero para los analistas de la red de espacio profundo, la conclusión fue más preocupante: TRI Atlas había respondido. Tal vez a nuestra presencia. O tal vez a otra cosa. Pero el cambio se dio con un nivel de precisión y oportunidad que sugiere algo mucho más inquietante: una decisión. Y esa palabra, decisión, fue la que desató reuniones de emergencia, a altas horas de la noche, en la NASA, la ESA y varios centros de investigación privados alrededor del mundo. Esto no fue algo al azar. Fue preciso, casi quirúrgico. Y confirmó una posibilidad que muchos temían desde hace tiempo. Si Oumuamua fue un observador pasivo, entonces TRI Atlas está observando activamente y tal vez incluso moviéndose por decisión propia. Mientras las instituciones oficiales guardaban silencio, un grupo de científicos de datos y criptógrafos independientes comenzó a analizar los pulsos electromagnéticos provenientes de TRI Atlas. Usando redes neuronales entrenadas para reconocer patrones en múltiples idiomas y registros de señales cósmicas, descubrieron una secuencia repetitiva. No era un mensaje en palabras, sino en proporciones matemáticas, la proporción áurea, la secuencia de Fibonacci, espirales de números primos, los mismos códigos que aparecen en la vida biológica, en la formación de galaxias, en el ADN y en estructuras arquitectónicas antiguas de la Tierra. Algunos lo descartaron como una coincidencia. Pero la señal no era constante. Cambiaba con el tiempo, respondiendo sutilmente a la actividad solar, a la cercanía de planetas e incluso a emisiones de radio desde la Tierra. Un descubrimiento inquietante fue que una pequeña interrupción en el patrón coincidió exactamente con el momento en que el telescopio James Webb apuntó por primera vez a TRI Atlas en el espectro infrarrojo. Eso significa que el objeto pudo haberse dado cuenta de que lo estábamos observando. Sabe que lo vemos, y respondió con una huella matemática, usando un lenguaje más antiguo que las palabras, un lenguaje de construcción, de vida, de diseño. Lo que más asustó a los investigadores no fue solo su trayectoria o la señal,
sino lo que se encontró en su superficie. El telescopio Webb detectó rastros de moléculas de carbono complejas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, en su capa exterior. No son compuestos comunes. Se consideran bloques esenciales para la vida, precursores de los aminoácidos, el ARN y, en última instancia, la vida tal como la conocemos. Lo más alarmante fue su pureza. A diferencia de las mezclas caóticas que se encuentran en cometas primitivos, estas moléculas estaban perfectamente estructuradas, lo que sugiere que fueron refinadas o incluso cultivadas. Algunos teorizan que podría tratarse de una nave sembradora, un portador antiguo de vida diseñado no solo para explorar, sino para colonizar. Y si eso es cierto, entonces la Tierra podría no ser un destino al azar, sino un objetivo. No para invadir o destruir, sino para integrarse. Un lugar para sembrar, observar y, eventualmente, fusionarse. Ahora, con 3 visitantes interestelares confirmados, Oumuamua, Borisov y Tri-Atlas, los científicos están empezando a conectar puntos que antes parecían imposibles. Oumuamua pasó rápido y en silencio. Borisov era un cometa, pero aceleró de forma inusual. Tri-Atlas es diferente, más lento, más grande, claramente diseñado, y se está volviendo más complejo cuanto más tiempo pasa en el sistema solar. Webb ha registrado cambios sutiles en su superficie reflectante, patrones que parecen indicar una reconfiguración, como si fuera una máquina que se ajusta, se adapta, se prepara. Y lo más inquietante, ahora ha comenzado a emitir una segunda señal, de menor frecuencia y pulsos más largos, dirigida no hacia la Tierra, sino hacia el espacio profundo. Está transmitiendo hacia afuera. Algunos creen que está pidiendo refuerzos. Otros, que está enviando un informe. Sea cual sea el caso, ya no se puede negar, esto nunca fue solo una roca interestelar. Es una sonda. Un nodo. Un mensajero. Justo cuando los científicos pensaban que ya no había más por descubrir, ocurrió algo que rompió la barrera entre la observación y la consecuencia. Un globo de vigilancia de gran altitud sobre la Antártida, parte de un programa clasificado, detectó una fuerte ráfaga de microondas. Fue breve, intensa y justo sobre el polo sur. Al principio se pensó que era interferencia solar, hasta que al revisar los datos, vieron que coincidía exactamente con un nuevo cambio en la trayectoria de Tri-Atlas. Y eso no fue todo. Minutos después de la ráfaga, varias estaciones sísmicas en el continente registraron vibraciones de muy baja frecuencia que no se podían atribuir ni a movimientos tectónicos ni al hielo. Eran idénticas, en tono y duración, a los pulsos que Tri-Atlas emite desde el espacio. Lo que antes parecía una anomalía cósmica, ahora se volvió una intrusión terrestre. ¿Estaba el objeto afectando el campo magnético de la Tierra, o peor, estaba activando algo enterrado bajo el hielo? La idea de que Tri-Atlas pudiera estar despertando sistemas dormidos en nuestro planeta, naturales o no, era impensable, pero los datos no mentían. En el centro de control, un joven analista de datos encontró algo curioso. Al comparar la trayectoria de Tri-Atlas con mapas estelares babilónicos antiguos, descubrió que su camino no solo coincidía con alineaciones planetarias, sino también con constelaciones sagradas en muchas culturas, Orión, Draco, las Pléyades. Al trazar su ruta a lo largo del tiempo, estas coincidencias formaban una espiral perfecta, casi idéntica a dibujos encontrados en cuevas de Sudamérica, África y el antiguo Egipto. Algunos lo vieron como pseudociencia. Otros, dentro del equipo de Webb, comenzaron a tomarlo en serio. ¿Qué pasaría si el movimiento de Tri-Atlas no fuera solo un viaje, sino una especie de mensaje cultural, una coreografía celeste diseñada para ser entendida solo por civilizaciones lo suficientemente avanzadas? ¿Y si esa espiral fuera una señal de paz, o una advertencia? Con la tensión creciendo en círculos militares y agencias de inteligencia, surgió una teoría radical, la hipótesis del cerrojo y la llave. Según esta idea, Oumuamua era el cerrojo, un objeto silencioso, enviado solo para observar nuestra reacción. Y Tri-Atlas es la llave. Diseñado para activar algo,
ya sea en la Tierra, en nuestra especie, o en órbita. Y justo cuando esa teoría comenzaba a circular, se descubrió algo aún más desconcertante, una pequeña oscilación en la magnetosfera terrestre, perfectamente sincronizada con la señal de Tri-Atlas. Fue invisible al ojo humano, pero lo suficientemente fuerte como para interrumpir satélites de comunicaciones. Solo duró 6 minutos. Pero en ese tiempo, las ondas Voyager emitieron señales extrañas, fuera del protocolo, que nadie ha logrado descifrar aún. Como si algo en su interior hubiera despertado. Algo familiar. Como un saludo. O una respuesta. Con más filtraciones saliendo a la luz, ha resurgido una idea tan polémica como fascinante, la hipótesis del portal. Algunos científicos, inspirados en la física cuántica y teorías sobre materia exótica, creen que Tri-Atlas podría no ser una nave en el sentido tradicional, sino una especie de portal móvil. No viaja a través del espacio, pliega el espacio a su alrededor. En pocas palabras, sería un generador de agujeros de gusano. Las pruebas, distorsiones sutiles detectadas por Webb, que no pueden explicarse por luz ni calor. Pequeñas deformaciones gravitacionales que se comportan como microsingularidades. Aún más inquietante, estas distorsiones no solo afectan a la luz, sino también al tiempo. Datos espectrales recogidos durante una observación de 3 horas mostraron una desviación temporal, la luz llegaba más rápido de lo esperado. Algo que solo podría pasar si el tiempo mismo se estuviera comprimiendo alrededor del objeto. Si esto es cierto, entonces Tri-Atlas no es solo una nave alienígena, sino una anomalía artificial, una especie de manipulador del espacio-tiempo, un guardián, y la Tierra tal vez no sea su primer destino, sino solo el siguiente. Mientras el telescopio Webb continuaba su monitoreo infrarrojo de larga duración sobre Tri-Atlas, los científicos hicieron un descubrimiento impactante: el objeto no solo reflejaba la luz de las estrellas. También emitía radiación en una banda muy específica del espectro electromagnético, un rango entre rayos gamma y rayos X suaves, que se creía prácticamente silencioso en el espacio. Sin embargo, Tri-Atlas generaba pulsos en intervalos precisos, como si siguiera una secuencia binaria. Lo que más preocupó a los investigadores no fue solo lo artificial de estas emisiones, sino cómo interactuaban con los instrumentos en la Tierra. Varios observatorios espaciales reportaron sobrecargas en sus sensores y puntos ciegos temporales. Un telescopio prototipo en Australia incluso vio derretido su chip principal por un pico de señal que duró apenas milisegundos. La conclusión fue devastadora: Tri-Atlas tiene la capacidad de cegarnos, silenciar nuestros instrumentos y controlar lo que se nos permite ver. Oumuamua fue misterioso, pero nunca hostil. Tri-Atlas, en cambio, parecía estar actuando con estrategia. Sus señales no eran mensajes. Eran interferencias. Sutiles, precisas y profundamente intencionadas. Con la preocupación creciendo a nivel mundial, un equipo internacional de científicos lanzó un experimento inesperado. Medir el comportamiento de los campos electromagnéticos naturales de la Tierra durante el momento en que Tri-Atlas pasaba más cerca. Lo que encontraron generó pánico a puertas cerradas. Detectores de anomalías magnéticas en todo el planeta registraron un patrón de sincronización nunca antes visto. Volcanes antiguos, cavernas de cristal e incluso fallas geológicas comenzaron a vibrar en la misma frecuencia que los pulsos de Tri-Atlas. Sismógrafos detectaron vibraciones leves que algunos geólogos describieron como similares a un latido, repitiéndose cada 43 segundos con precisión. Pero lo más inquietante fue lo que pasó con los animales. Aves migratorias, ballenas e incluso insectos subterráneos cambiaron su forma de orientarse, como si una brújula invisible se hubiera alterado. Era como si la Tierra misma recordara algo, un patrón enterrado en sus capas más profundas. Y Tri-Atlas fue el detonante que lo hizo salir a la superficie. En medio del Pacífico, una red privada de satélites financiada por un multimillonario captó una ráfaga de señal nunca antes registrada. No venía de la Tierra ni de ningún satélite conocido.
Venía de Tri-Atlas y estaba dirigida directamente a la Luna. El mensaje no estaba en ningún idioma conocido. Era una señal compleja, codificada en 5 dimensiones de datos: amplitud, frecuencia, tiempo, polarización y tono armónico. Especialistas en matemáticas simbólicas intentaron descifrarlo. Lingüistas corrieron simulaciones. Lo que surgió no fue una frase, sino una instrucción, una serie de comandos aparentemente diseñada para ser ejecutada por un sistema desconocido. Cuando la red de comunicaciones espaciales de la NASA rastreó la trayectoria de la señal, se confirmó lo peor: el mensaje impactó en una coordenada lunar muy específica. Una zona con concentraciones de masa inusualmente altas, conocidas como mascons, que se cree que son restos de actividad interna antigua o de algo más. Ya no parecía ciencia ficción, Tri-Atlas podría estar intentando activar algo enterrado en la Luna. Pero no todo se manejó desde la ciencia. En un último intento por entender el comportamiento del objeto, se lanzó una sonda militar secreta desde una plataforma orbital clasificada, disfrazada de satélite de comunicaciones. Su misión era pasar cerca de Tri-Atlas y hacer un escaneo detallado con ondas de partículas ionizadas. Nunca llegó a su objetivo. A solo 1.3 millones de kilómetros, la transmisión se cortó. Al principio se pensó en una falla técnica, pero 27 segundos antes de perder contacto, la sonda registró algo escalofriante: una pared de energía. No era una estructura física, sino un campo de partículas cargadas organizadas en una especie de red, como una jaula de Faraday invisible. La última imagen que envió mostraba un reflejo fractal de la propia sonda, como si el objeto la estuviera escaneando de vuelta con una precisión inquietante. Luego, silencio total. En ese momento, quedó claro que Tri-Atlas no solo detecta amenazas. Está protegido, reacciona, y tal vez esté vivo. No en el sentido biológico, sino a nivel cuántico. Una máquina con conciencia. Un sistema con memoria. Un guardián de algo que no debíamos alcanzar. Y ahora surge la pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta: ¿y si Tri-Atlas no llegó por accidente? ¿Y si nunca entró realmente en nuestro sistema solar, sino que fue activado? ¿Y si llevaba mucho tiempo esperando, dormido, ubicado en una trayectoria no para explorar, sino para repetir? ¿Y si su curso es antiguo, calculado para cruzarse con civilizaciones solo cuando alcanzan cierto nivel, una etapa de conciencia tecnológica, de curiosidad cósmica, de atrevimiento? ¿Y si cruzamos esa línea demasiado pronto? Porque quizá el verdadero miedo no es que Tri-Atlas sea artificial, ni que esté vivo, ni siquiera que nos esté observando. Quizá lo más aterrador es que no nos está mirando a nosotros. Que todo lo que hace, cada señal, cada ajuste, cada maniobra silenciosa, no está dirigido a nosotros, sino a algo más. Algo que viene detrás. Algo que aún está por llegar. Y si ese es el caso, entonces no hemos descubierto un objeto interestelar. Hemos activado una señal. Un candado. Una advertencia. Y ahora, el universo está escuchando.